Las teorías y modelos pedagógicos de la antigua Grecia y su impacto en nuestros días. Para poder empezar a conocer el tema, debemos conocer la situación histórica. La civilización griega es una de las más influyentes de la historia de la humanidad, ya que de ella salieron personajes que han perdurado a través de los siglos y que hoy en día siguen siendo muy importantes. También fue una base muy importante para la política, la educación, la filosofía, las ciencias y las artes occidentales. En la antigua Grecia la educación se transmitía a través de la tradición oral y escrita. De esta época destacan grandes pensadores como Sócrates, Platón o Aristóteles. Además de ser grandes pensadores, también inventaron sistemas educativos trascendentales. El concepto de escuela en la antigua Grecia se basa en la enseñanza de materias como gramática, retórica y filosofía, así como aritmética, música, geometría y astronomía, de las cuales se dividían en materias humanistas y realistas, hasta llegar al punto de la educación moderna. Partiendo de nace la figura del educador. Los primeros educadores reconocidos fueron los sofistas. Sin embargo, se considera a Homero como el primer y más grande instructor y formador de la antigua Grecia. Sócrates fue el primer educador espiritual. Este enseñaba a través de la conversación y de la palabra hablada. Antigua Grecia. La educación en Grecia partía de la idea de que una educación buena es la que puede dar al cuerpo y alma toda belleza y toda la perfección de que son susceptibles. Es decir, dentro del sistema educativo griego, se trataba de brindar aquellos elementos que ayudaran a los niños a cultivar su cuerpo y espíritu. Esta educación se fundamenta en el principio ideal de crear ciudadanos que sirvan al fortalecimiento del Estado. La educación clásica en Grecia comenzó con un proceso vinculado solo a las clases sociales de élite. Sin embargo, con el paso del tiempo hubo una democratización y la educación quedó en manos del Estado. En la civilización de la antigua Grecia se distinguen cuatro modelos o paideías educativas: la arcaica entre los siglos 8 y 6 a.C., la espartana y la ateniense, que centran el periodo clásico del siglo 6 al 4 a.C., y la Enquiclios, paideia helenística, que se sitúa en el mundo helenístico creado por Alejandro Magno, que convirtió la lengua y culturas griegas en Coyoné del Mediterráneo oriental durante la dominación romana y el periodo bizantino. La educación en Grecia varía de acuerdo a la región. Sin embargo, se puede decir que en general existía una combinación entre educación intelectual y educación física. No todos los ciudadanos tenían acceso a ella, ya que la sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, por lo que la educación era exclusiva para las élites. Las clases más bajas y los esclavos no recibían ningún tipo de educación. En esta época no era obligatoria la asistencia de los alumnos a la escuela. Los padres tenían la libertad de decidir educar a sus hijos. A los 7 años comenzaban su paideia o formación cultural, conformada por 3 asignaturas, las cuales son gramática, música y gimnasia. Leer y escribir eran las bases para aprender extensos versos de memoria, que posteriormente recitaban. El maestro establecía fuertes lazos con su alumno. El joven aprendía conceptos, técnicas y valores en la escuela, mientras que el maestro proporcionaba educación moral, ética y la virtud. Los niños se sometían a una ejercitación y amplificación constante de técnicas que le facultaban para realizar con mayor perfección el ideal humano. De esta forma, llegaba a significar también así la cultura, entendida esta no en el sentido activo de la educación, sino en su valor perfectivo de espíritu plenamente desarrollado. La educación se convierte en una iniciación a la vida griega que persevera así al hombre del entorno bárbaro y llega a adquirir, en este sentido, el valor pleno de civilización. La educación espartana en Grecia desarraigaba los deseos propios para que el individuo se entregara al colectivo como miembro del Estado. No había intereses individuales, sino que solo se atendían las necesidades de la comunidad.
Continuamos con las teorías pedagógicas. Padeidas, Edad Antigua. La educación en Grecia varía de acuerdo a la región. Sin embargo, se puede decir que en general existía una combinación entre educación intelectual y educación física. No todos los ciudadanos tenían acceso a ella, ya que la sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, por los que tenían educación exclusiva para las élites. Las clases más bajas y los esclavos no recibían ningún tipo de educación. Ahora bien, el papel que desempeñaba el maestro, los maestros de las escuelas de los estados eran griegos, es decir, hombres libres, quienes ejercían un oficio como cualquier otro, pero los esclavos también servían como maestros. Estos eran llamados pedagogos domésticos. Casi siempre eran extranjeros traídos por los guerreros como botín de guerra. La posición social del maestro no fue ciertamente de gran prestigio. El oficio de enseñar era el oficio de los que habían caído en desgracia. Ahora veremos sobre el impacto de las teorías en la antigua Grecia o la educación en la antigua Grecia. Es importante destacar que se dividía en dos tipos de educación, que era la educación homérica y la educación de Hesíodo, Homero, Hesíodo. También es importante destacar que los griegos tuvieron un fuerte impacto en la educación de hoy en día, ya que ellos son considerados como los padres de la filosofía, porque solamente basta que se hable como filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Hablaremos sobre la tradición homérica, que parece ser la primera que inspiró la educación, y cuando apareció este predominio de la tradición homérica, la música y la gimnasia se convierten en el recurso didáctico de la educación. Es muy importante destacar que se utiliza la lectura en voz alta para el aprendizaje del alfabeto, primero sílaba por sílaba hasta su memorización, para luego poder leer automáticamente. La educación homérica eran escuelas basadas en la música y en la gimnasia. La figura del pedónomo, que era el inspector de las escuelas, y del pedagogo, que era un esclavo que acompañaba a los niños a la escuela y les ayudaba a repetir sus lecciones. Por primera vez en la historia se enseña de manera masiva el alfabeto. En el siglo V a.C. existen notas históricas acerca de la escuela como una práctica cotidiana y del uso del alfabeto de manera generalizada. La escritura también tenía una metodología de enseñanza en la que el maestro proporcionaba una tablilla a los alumnos exigiéndoles que escribieran siguiendo el trazo de la misma. Existía el castigo por parte de los maestros hacia los alumnos, pero también están documentadas las agresiones de los alumnos al maestro, ya que usualmente el maestro era un esclavo. En general, la labor del maestro no era una actividad con estatus. La tarea del pedagogo la desempeñaron personas ilustradas que, convertidos en esclavos, realizaron esta tarea para poder sobrevivir. ¿Cuál es la influencia de los pensadores griegos en nuestra educación actual? Implica mirar al pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Si la educación no mira al pasado de civilizaciones que aportaron tanto, puede quedar acéfala y con ello demeritar en la propia calidad de la educación. De la obra de Aristóteles podemos rescatar una serie de ideas vigentes en la educación de nuestros días. La educación es una tarea preferente del Estado. La educación debe ser una e idéntica para todos. La educación debe ser pública y estar al cuidado del Estado. La acción de la educación debe ser mejorada mediante las leyes, y el Estado debe definir con precisión cuál es la educación que se desea.